Buenos días, ¿cómo les va? En esta mañana quería compartir lo siguiente, que tiene que ver con tal vez un poco la situación que estamos viviendo. Y cuando uno escucha todo lo que está pasando, cuando uno realmente se pone a ver noticias y todo lo demás, hay personas que pueden tomar esto con mucha tranquilidad, con mucho sosiego, con mucha templanza, pero también hay personas que toman esto como un evento apocalíptico. Y la verdad que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que hay momentos en la palabra donde nos enseña y nos instruye acerca de lo que tiene que ver con los eventos del fin, y esto tiene que ver con escatología, y más precisamente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, hace un relato el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, acerca de lo que significan los eventos del fin, los eventos apocalípticos, si se quiere nombrar así. Y en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses habla acerca de que en un momento se va a presentar este hombre de iniquidad, este hombre de maldad, y lo dice en el versículo 3, y dice lo siguiente: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el contexto del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, la segunda venida de Jesucristo va a venir en este contexto después que se manifieste el hombre de pecados, o sea que los eventos de la tribulación que están descritos en Apocalipsis va a ser posterior al rapto de la iglesia y anterior a la segunda venida de Cristo. Ahora, hay algo más interesante en todo esto, porque en el relato que el apóstol Pablo describe a los hermanos de Tesalónica, dice en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y quería hacer un poco de énfasis en esto. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los hermanos de Tesalónica, en el primer siglo, dice que ya la acción del inicuo ya comenzó, la acción de este impío ya comenzó, pero hay al presente quien lo detiene. Y quien lo detiene es el Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia, tenemos el Espíritu Santo porque es parte de la divinidad misma que entra en el hombre cuando acepta a Jesucristo como su Salvador. Ahora bien, en estos tiempos y con toda esta situación que está sucediendo, lo cual también impide que hoy nosotros estemos reunidos, hablando con algunos pastores también al respecto, algunos por ahí mostraban la preocupación de que la iglesia esté cerrada. Han habido pestes, han habido momentos de catástrofe, nunca cerró sus puertas. Hoy la iglesia no se congrega, no se reúne, la puerta de la iglesia está cerrada, pero no significa que la iglesia en sí, como cuerpo de Cristo, está neutralizada bajo ningún punto de vista. Lo que está cerrado es un templo, lo que está cerrado es un edificio, pero nosotros que somos la iglesia estamos orando, intercediendo por esta situación, rogando a Dios sabiduría en medio de toda esta pandemia en la cual estamos todos nosotros también incluidos, inmersos, y rogando a Dios que prontamente frene toda esta actividad de enfermedad. Ahora bien, dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, este hombre de maldad, este inicuo, en un momento se va a presentar, pero al presente hay quien lo detiene, y quien lo detiene es el Espíritu Santo de Dios. Decía, las puertas de las iglesias están cerradas, pero las iglesias no están neutralizadas porque nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, estamos orando, estamos leyendo su palabra, estamos intercediendo también. Ahora, damos gracias a Dios porque tenemos su palabra,
tenemos la guía del Espíritu Santo y eso también nos alimenta, nos llena el alma y también carga nuestros corazones de esperanza. En el primer siglo la iglesia primitiva tuvo persecución después del año 64, después de ese gran incendio del Imperio Romano. Lo que generó fue persecución al pueblo cristiano. Esa persecución fue tan grave, fue tan expuesta, que cuando había una catástrofe, los culpables eran los cristianos. Cuando no llovía, los culpables eran los cristianos. Cuando había inundación, los culpables eran los cristianos. Como que el pueblo cristiano fue siempre el chivo expiatorio de todo lo mal que venía al mundo, y por lo tanto gritaban cristianos al león. Eso fue la persecución de la iglesia primitiva. Eso fue la persecución que sufrió la iglesia en el Imperio Romano. Aún así y todo, la iglesia nunca fue neutralizada, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que el Hades no va a prevalecer contra su iglesia. Y eso es algo maravilloso. A pesar de no estarnos viendo nosotros como hermanos, no estando juntos, no estando abrazándonos ni besándonos con un saludo santo y afectuoso, estamos unidos en el Espíritu, y eso tiene mucho poder, porque el poder de Dios que viene de lo alto es un poder realmente maravilloso y extraordinario. Ahora bien, en este tiempo de situación tan difícil, en una situación tan de tanta incertidumbre, cargada algunas personas de miedos, otras cargadas de mucho dolor, porque hay personas que han sido afectadas por esta enfermedad. Nosotros como iglesia tenemos que tener algo en cuenta, y es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue diciendo, fíjense en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, los que tengan sus Biblias podemos leerlo, y dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, pero nosotros desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora, nosotros como iglesia en este momento de pandemia, en este momento de emergencia sanitaria, cómo debemos comportarnos, cuál tiene que ser nuestro aliento, y es lo que acabamos de leer recién. Nuestro Señor Jesucristo nos amó con un amor inconmensurable, con un amor único, con un amor singular, y eso nos lleva a nosotros a dar gracias a Dios siempre, ser agradecidos, entender de que somos hermanos amados también unos de otros, que hemos sido escogidos para salvación, que hemos sido santificados por el Espíritu Santo, que hemos sido santificados por medio de la fe y hemos sido santificados en la verdad, que es la palabra de Dios. Ahora, Él nos llamó para alcanzar la gloria de Dios, y eso es algo maravilloso. Entonces, dice en el versículo 17, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que nuestro andar, que nuestro diario vivir en este tiempo de tanta incertidumbre sea de buena palabra y buena obra también, rogando a Dios sabiduría para saber responder y generar más bien sosiego antes que mucha incertidumbre, de dar respuesta y confiar en que Dios está con nosotros siempre. Cada uno de nosotros tal vez tengamos personas conocidas, hermanos, amigos que no tienen a Cristo en su corazón, no pueden entender ese amor de Dios y tener ese sosiego que da el Espíritu Santo, pero sí, cada uno de nosotros podemos orar y tener buena palabra para esas personas, para que puedan
llevar a los pies de Cristo toda preocupación y ahogar en Cristo toda preocupación y toda incertidumbre que hay acerca de todo esto que está pasando. Y viene a mi mente cuando el Señor Jesucristo estaba junto a sus discípulos y le dicen, lo llaman porque su amigo Lázaro había muerto. Y el Señor Jesucristo le dice en los evangelios, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y tal vez esto que está pasando también sea para dar gloria a Dios. Y tal vez esto que está pasando generó en que cada uno de nosotros en nuestros hogares tengamos más tiempo para orar, tengamos más tiempo para leer la Biblia, y seguramente Dios está obrando en su pueblo a pesar de esta situación. Entonces, entendamos de que todo lo que sucede está bajo el control y la soberanía de Dios. Nada de lo que sucede excede al poder y a la soberanía de Dios. Confiamos plenamente en eso, somos sus hijos, y nada de lo que sucede está fuera del alcance de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces nos animamos y nos alentamos con esas palabras. Nuestro Dios es un Dios poderoso, nuestro Dios es un Dios soberano en extremo, y nada escapa a su gran poder. Y eso que decía Jesucristo a sus discípulos, Lázaro, claro, había muerto, pero cuando uno encuentra el relato y sigue leyendo, Lázaro posteriormente resucita. Y esa muerte y esa enfermedad era para dar gloria a Dios, y que en este tiempo tan adverso en cuanto a la salud, que lo aprovechemos para dar gloria a Dios y para que personas se sensibilicen con el Evangelio de Cristo en este tiempo y también deseen dar la gloria a Dios por lo que significa el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Notamos la fragilidad del ser humano en que un virus que es invisible afecte la vida de una persona, pero como comentábamos hace un tiempo, hay un virus que es el virus del pecado y mata. Y ese virus del pecado está afectando hoy en todos lados. Y ese virus del pecado tiene un antídoto, y es la persona de Cristo. Entonces, nosotros conocemos el antídoto, es Jesucristo. Presentemos ese antídoto, que es Jesucristo, para que más personas no sean afectadas y no vivan en esa contaminación del pecado, y sus vidas sean salvas eternamente, y que también ellos y muchos seguramente puedan decir, como decimos nosotros hoy, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Nosotros tenemos consolación eterna? ¿Tenemos buena esperanza? Sí, claro que sí, un día nos vamos a encontrar con Él, y nada de lo que sucede está bajo esa gran soberanía y bajo ese gran poder de Dios. Quería compartir esto con ustedes en esta mañana para animarlos a confiar plenamente que lo que está sucediendo está bajo el control de Dios, que la iglesia al presente detiene mucho más, que la iglesia al presente está activa a pesar de que las puertas de los templos estén cerrados, los corazones están abiertos y también henchidos por Cristo, y que cada uno de nosotros pueda llevar buena palabra y buena obra a las personas que están necesitando una esperanza viva. Y nosotros, como hijos de Dios que hemos sido escogidos para salvación, santificados por el Espíritu Santo, santificados por la fe, y basado todo esto en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, seamos también instrumento de bendición en este tiempo a personas que no tienen esa esperanza, que no tienen esa salvación, para que ante esta pandemia puedan depositar toda su confianza en Cristo, quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, nada me faltará. Nada me faltará es nada me faltará, ni nada bueno ni nada malo, porque en lo malo reconocemos y encontramos al poder de Dios obrando en nosotros. Así que, hermanos y amigos, seguramente algunas personas que también están conectadas hoy, queremos hablar de este poder de Cristo, y que lo que está sucediendo nada tiene que ver con el periodo de tribulación, porque, como leíamos recién en Tesalonicenses, primero va a ser el rapto de la iglesia, después viene la tribulación y después viene la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo hay desde el rapto hasta que comienza la tribulación? No lo sabemos, nadie lo sabe.
Sí sabemos que la tribulación tendrá 7 años. Bueno, en esos 7 años encontramos los eventos de la tribulación en el Apocalipsis, pero la iglesia aún está en la tierra, por lo tanto no tiene nada que ver con los eventos del Apocalipsis, esto que está sucediendo hoy. Entendemos el principio bíblico, entendemos el estudio teológico como la necesidad del creyente para poder hablar verdad y no confundir a las personas acerca de los eventos que están sucediendo en este momento. Muchas gracias por estar conectados y hermanos, les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso a la distancia, orando y rogando unos por otros para que en este tiempo tan difícil también muchas personas vengan al arrepentimiento y se encuentren con Jesucristo como su Señor y su Salvador. Muchas gracias.